Él se suma enseguida. Ya. Buenos días. Vamos dando la bienvenida a los que se están sumando a esta presentación. Vamos a tener un tiempo de espera de aproximadamente 5 minutos para darle inicio a este espacio. Muchísimas gracias a todos los que se van sumando. Bienvenidos y bienvenidas a todos los que se van sumando a esta sesión. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Vamos a tener un tiempo de espera de aproximadamente 5 minutos para darle inicio. Les agradecería que en el chat pudieran contarnos quiénes son, de qué institución vienen, qué país. Hola, buenos días a todos y todas. Bienvenidos a los que se van sumando. Vamos a tener un tiempo de espera de aproximadamente 5 minutos para darle inicio a esta sesión mientras más personas se suman. Les pedimos que por favor nos cuenten de dónde vienen, de qué institución y país en el chat. Muchísimas gracias. Bueno, vemos muchas personas de Uruguay, de Nicaragua, de Argentina. Bienvenidos y bienvenidas. De Paraguay también, de Chile, de Perú, de Quito, Ecuador, de Guatemala, perfecto. Buenos días, bienvenidos a todos y todas que se vienen sumando a esta reunión. Vamos a tener un tiempo de espera de 3 minutos para darle inicio a la sesión. Pedimos por favor que en el chat se vayan presentando, contándonos quiénes son, de qué institución y qué país, provincia, ciudad se conectan. Bienvenidos a todas las personas de Argentina, de Nicaragua, de Honduras, de Ecuador. Muchísimas gracias por sumarse. Tenemos personas del Perú también acá. Bienvenidos y bienvenidas. De Bahía Blanca, en Argentina, de Jujuy, de Quito, Ecuador.
Muy bien. Nuevamente, voy a ser un poco repetitiva con este saludo de bienvenida, pero un placer tener a todos y todas en este espacio. Vamos a tener un tiempo de espera de 1 minuto para darle inicio a esta sesión. Muchísimas gracias a todas las personas que se están sumando desde diferentes países de toda América Latina y el Caribe. Tenemos personas de Santa Fe, capital argentina, de Puerto Montt en Chile, de Nicaragua, de Uruguay, de Guatemala también, por acá. Perfecto. Bueno, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la primera sesión de nuestro ciclo de tutorías colaborativas de la comunidad práctica Líderes en Educación. Estamos muy felices de inaugurar este espacio en el cual tendremos, la posibilidad de intercambiar experiencias y debatir sobre temas vinculados a la educación de América Latina y el Caribe. Y queremos que esto sea un aporte a la discusión sobre cómo abordar diversas temáticas educativas priorizadas por ustedes, nuestra comunidad, y vamos a tener una dinámica de presentaciones y colaboración de expertos y experiencias de toda la región. Mi nombre es Mar Botero, soy la coordinadora de Coincide y estaré acompañándolos en esta sesión. Agradecemos a cada persona que se está sumando en esta transmisión a través de Zoom, también a través de nuestro canal de YouTube y nuestra página de Facebook de Suma, y los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, nuestro fanpage, y que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que con certeza van a encontrar contenido muy relevante y de gran utilidad para todos y todas. Bueno, antes de comenzar, un breve resumen sobre qué es la comunidad de líderes de educación. Esta iniciativa es impulsada por la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo y Suma, y reúne a diferentes actores educativos del sector público, del sector privado y universidades de toda América Latina. Su objetivo es contribuir al fortalecimiento de los sistemas educativos de los países de América Latina y el Caribe, así como agrupar y facilitar el encuentro entre todos ustedes con el fin de compartir desafíos, estrategias y contar con el feedback de pares y expertos. Me gustaría darle la palabra al doctor Javier González, el director ejecutivo de Suma. Él es académico afiliado de la Universidad de Cambridge y consultor en diversas organizaciones como el BID, el Banco Mundial y la UNESCO. Él nos estará dando unas palabras de bienvenida a toda esta comunidad. Javier, ¿estás por ahí? Muchas gracias, Mar. Maravilloso. Y bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que hoy día nos acompañan en este momento que creemos que es muy importante, que es el lanzamiento de este ciclo de charlas y con la consolidación de esta comunidad de líderes, LEAD, ¿no es cierto?, que hemos impulsado a partir de una colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo y Suma. Nos parece, honestamente, que no puede ser en un mejor momento que estamos impulsando de manera conjunta con el BID una comunidad tan importante. Estamos hablando de más de 200 líderes de la región, líderes que muchos de ellos ocupan o han ocupado, ¿no es cierto?, cargos de alta relevancia en los ministerios de educación, son líderes comunitarios, son líderes en sus propias escuelas, desde ONG, desde también obviamente el sector de las comunicaciones, en fin, más de 200 líderes que creen en la educación como un derecho humano fundamental y también como un camino para el desarrollo de nuestros países. Dicho sea de paso, estos 200 líderes vienen de más de 20 países de la región, por lo tanto, realmente es una comunidad riquísima. Estamos... ¿Aló? Te escuchamos. Perdón, no sé dónde se cortó en un momento. Como digo, es una comunidad riquísima de personas que vienen de más de 20 países y que constituyen, por ende, un activo fundamental para nuestra región. Ahora, ¿por qué se llama comunidad de líderes? Y primero que nada, que sabe hablar de a qué es lo que nos referimos por líderes, y creemos, ¿no es cierto?, en conjunto con el BID, que efectivamente tenemos todavía desafíos, ¿no es cierto?, en términos de
identificar las brechas en la región, pero en muchos casos sabemos cuáles son muchas de las brechas urgentes que tenemos en la región. Sabemos que en torno a la mitad de nuestros estudiantes no comprenden lo que leen. Sabemos, ¿no es cierto?, que hay desigualdades tremendas en el sistema educativo. Sabemos, y la semana pasada lanzamos junto a UNESCO desde Suma un informe regional, ¿no es cierto?, centrado en la inclusión, y que nos muestra que hay un nivel de exclusión en la región de América Latina tremenda, en sectores, por ejemplo, como jóvenes privados de libertad. Hay 27.500 jóvenes privados de libertad en cárceles en América Latina. 30% de ellos no recibe educación a pesar de estar bajo la tutela del Estado. O en las propias escuelas sabemos que más de 2/3 de los jóvenes LGTBI, ¿no es cierto?, son sujetos de bullying homofóbico. Es decir, sabemos que vivimos en una sociedad, y lamentablemente eso también se refleja en nuestra escuela, que no solamente es desigual, sino que es excluyente. Entonces tenemos esos diagnósticos, pero lo que necesitamos en realidad ahora son líderes que muevan hacia adelante las reformas que América Latina requiere. En una América Latina convulsionada obviamente por la pandemia, por los movimientos sociales que legítimamente demandan, ¿no es cierto?, políticas que solucionen los problemas de la población, que sean transparentes, ¿no es cierto?, que sean y por lo tanto necesitamos impulsar, apoyar y ponernos a disposición de los líderes de América Latina, que sean líderes que sepan escucharse y sepan construir hacia adelante. No basta solamente con ser críticos, sino que también hay que tener la capacidad de construir a partir de esa crítica. Y por eso que también esto no solamente es el grupo de líderes, sino que queremos que sea una comunidad de líderes, entendiendo, ¿no es cierto?, que por comunidad el hecho de que necesitamos que trabajemos en conjunto, y esto más allá de un discurso políticamente correcto, sino que lo queremos realmente creemos que si algo le falta a América Latina y producto justamente de sus altos niveles de desigualdad, es que nos falta cohesión social, nos falta la capacidad de colaborar y validarnos unos a otros. Muchas veces miramos hacia algunos países del norte buscando, quién sabe, la luz, cuando en realidad en ese sentido América Latina ha sido tremendamente innovador. Pero la innovación no ocurre en realidad a partir de, como algunas veces se nos ha querido, creo yo, persuadir, que la innovación es algo de agentes chumpeterianos, dirían los economistas, ¿no es cierto?, que básicamente innovadores aislados, solitarios, que logran innovar una gran idea, o sea, generar una gran idea solos. Lo que muestra el estudio riguroso del tema de la innovación es que la innovación siempre ocurre dentro de un ecosistema de distintos actores que interactúan, que aprenden entre ellos, que colaboran. Actores que vienen del sector público, actores que vienen, ¿no es cierto?, de las ONG, de las comunidades, ¿no es cierto?, educativas, de las universidades, en fin. Por lo tanto, creemos que esto tiene que ser no solamente un grupo de líderes, sino que una comunidad de líderes que aprende entre ellos, que se escucha y que son capaces de construir. Desde Suma, como creemos muy fuerte, ¿no es cierto?, en el ámbito del ecosistema. Justamente lo que hace Suma, para aquellos que no lo conozcan, es una organización regional creada en el año 2016, impulsada por el Banco Interamericano y 10 ministerios de educación de América Latina, cuyo fin último, ¿no es cierto?, es el promover el derecho a la educación a través, ¿no es cierto?, de generar, por un lado, evidencia rigurosa respecto a brechas que son importantes de ser abordadas. A su vez, también una vez que identificamos las brechas, lo que hacemos es sintetizar evidencia y ejemplificar qué políticas y qué prácticas son aquellas que puedan llegar a solucionar de manera, obviamente, siempre adaptada y contextualizada los problemas de América Latina. Y es por eso que, como creemos firmemente en el tema de la contextualización, Suma también realiza pilotajes y programas en terreno, junto a gobiernos, junto a comunidades escolares, para testear en terreno, por ejemplo, intervenciones escolares, o también a nivel más macro. Estamos en debates, por ejemplo, sobre cambios a la Constitución. Por lo tanto, trabajamos tanto a nivel macro como a nivel micro.
Y finalmente, desde esa perspectiva, tanto con los pies bien puestos en el terreno, pero a su vez también con un entendimiento de los marcos generales de la educación, es que el cuarto componente de nuestra estrategia tiene que ver con el escalamiento y la incidencia en las políticas educativas. Entonces, como digo, dar nuevamente una bienvenida a esta primera charla importante, como digo, esto es parte ¿no es cierto?, también de Coincide, que es la plataforma de Suma que busca generar esta colaboración, una plataforma que hoy día ya tiene más de 1000 académicos y líderes también en educación, más de 200 instituciones adscriben y participan activamente. Lo que buscamos entonces con este grupo más especializado, si ustedes quieren, y de alto nivel, es generar foros con expertos como el de hoy día, ¿no es cierto?, que es un grupo de expertos de altísimo nivel para abordar una temática clave. También estaremos haciendo entrevistas a ministros para conocer mejor cuáles son sus principales demandas, sus principales urgencias, y cómo están viendo ellos los cambios que se vienen hacia adelante. Y finalmente también charlas, todos los martes, durante noviembre y principios de diciembre, estamos teniendo charlas con expertos y altas autoridades de la región, abordando temas en cada uno de nuestros países. Quisiera terminar simplemente resaltando la importancia de esta primera charla y esta primera sesión, que tiene que ver con reconocer la diversidad dentro del aula, con algo que tiene que ver con el post-COVID. Yo sé que todos los que estamos aquí hemos estado trabajando por aliviar de alguna manera los problemas del COVID. Es un tema, digamos, bueno, obviamente es la mayor crisis que haya enfrentado la educación desde que se expandió en el siglo XIX, digamos. Nunca había ocurrido algo de esta magnitud, por lo tanto, obviamente estamos todos trabajando en el COVID, pero el llamado, quién sabe, de esta charla tiene que ver con el mundo post-COVID que se nos viene, esperemos, lo más pronto posible. Vemos que hay vacunas que están saliendo ya, que seguramente a América Latina van a llegar durante el primero o mediados del próximo año. Y por lo tanto, necesitamos comenzar a pensar el sistema y repensar nuestro sistema educativo hacia adelante. Y uno de los primeros desafíos que hemos visto desde Suma es que claramente la vuelta va a requerir un foco muy especial en la nivelación de aprendizaje. Una nivelación que tiene una característica compleja. Nosotros sabemos que en general en el verano, eso es lo que muestra la evidencia, los estudiantes pierden más o menos 1,5 meses de aprendizaje en matemática, más o menos. Y más o menos la misma cantidad de meses en lenguaje, pero aquí con una diferencia. Aquellos estudiantes de alto nivel socioeconómico tienden a mejorar su desempeño durante el verano, producto del capital cultural y las distintas actividades a las cuales acceden durante ese verano. Mientras que las familias de menores recursos, lamentablemente, esos estudiantes bajan en su desempeño en lenguaje. Por lo tanto, se genera una divergencia entre ricos y pobres en el receso, digamos, de verano. Eso es un verano normal que en la mayoría de los países tiene entre 2, máximo 3 meses. Pero pensemos que hoy día, para muchos países, especialmente América Latina, en el sur, ¿no es cierto?, van a ser casi 15 meses si que volviéramos en marzo, ¿no es cierto?, de receso. Por lo tanto, podemos imaginar, no solamente por un lado, la baja general en matemática, entre otras, pero también la brecha gigante que va a existir en el ámbito del lenguaje. Entonces, tenemos que avanzar en entender mejor cómo nivelar esos aprendizajes y cómo atender y darle herramientas a nuestros profesores para abordar esta heterogeneidad en la sala de clase. Para eso, ¿quién mejor que los invitados, honestamente, que tenemos? Rebeca, María Soledad, Felipe y Deviani, todos amigos conocidos que estamos trabajando con ellos en la región, especialmente, bueno, con María Soledad, quien yo, y aquí en la confianza, incluso digo acá, que nos sale de este YouTube, ¿no es cierto?, es una gran fundadora de Suma y gran impulsora de Suma desde el Banco Interamericano, ha creído siempre en esta gran iniciativa. Rebeca, que nos ha acompañado también desde el principio, trabajando con nosotros en distintas temáticas, pero muy especialmente en una guía, ¿no es cierto?, que tiene que ver con retroalimentación formativa, que es una de las prácticas
más efectivas justamente para mejorar la calidad. Y hoy día también nos acompaña, como digo, también Deviani, con quien, bueno, admiramos profundamente el trabajo que hace Pratham en la región, o sea, en el mundo, perdón, y hoy día en la región nosotros desde Suma estamos apoyando distintos programas que se basan en el Teaching at the Right Level, en Colombia y en México, por poner solo algunos ejemplos. Así que, sin más, quisiera dar, digamos, inicio a la presentación. Muchas gracias a todos y bienvenidos nuevamente. Muchísimas gracias, Javier, por tus palabras. Bueno, ahora los dejamos con Soledad Bosch, quien es especialista senior de la División de Educación del BID y que cumple el rol de participar regularmente en la preparación de operaciones de préstamo en el sector de la educación a lo largo de América Latina y el Caribe, así como coordinar el trabajo de la división en los países del Caribe y liderar iniciativas regionales como aprendizajes en la escuela del siglo XXI, América Latina y el Caribe en PISA y nuestra comunidad de líderes en educación. Y por supuesto, Soledad va a ser la moderadora de esta sesión. Muchísimas gracias, Soledad, por asumir este rol. Así que te doy paso para también palabras de bienvenida y que sigamos con el resto de la sesión. Gracias, Mar, y muchas gracias, Javier, por esta introducción. Bueno, bienvenidos todos a la red de líderes en educación. La verdad que es muy emocionante dar lanzamiento a esta red de líderes. Es el proyecto, y se unen en esta sesión dos proyectos que la verdad que están muy cerca de mi corazón y que creo que son bien importantes para la región. Uno es Suma, que Javier ya les contó, este laboratorio de innovación en educación para América Latina, y el otro es la red de líderes en educación. Este proyecto surgió hace más de 5 años en el BID, donde empezamos a imaginar una serie de cursos en línea para líderes en educación en toda la región. Creamos el contenido, con todo el apoyo del BID creamos los cursos. Ahí estoy viendo en el chat que hay varios de los tutores que los acompañaron a todos ustedes en estos cursos. Y bueno, la mayoría de ustedes han pasado por nuestros cursos en línea, Líderes en Educación. Si no lo han hecho, les cuento rapidito que es una serie de cursos, algunos tutoriados, otros que son de seguimiento propio, sin tutores, y son enfocados a líderes y a personas que trabajan en los ministerios de educación, en las agencias de calidad y que tienen la posibilidad de influir la política pública en educación. Como también hay un curso muy específico para quienes trabajan en organizaciones de la sociedad civil o prensa que pueden influenciar en la política pública. La idea que nosotros tuvimos hace varios años cuando empezamos a crear estos cursos fue generar estos conocimientos, trasladar estos conocimientos, pero eventualmente crear esta comunidad de práctica donde actualizamos los contenidos, pero sobre todo ustedes se comunican entre ustedes, porque ustedes son los que realmente tienen todo el conocimiento de lo que está pasando en la región, de cuáles son las necesidades, cuáles son las mejores prácticas. Nosotros en el BID siempre tratamos de crear estos espacios de encuentro donde gente que trabaja en un país se comunica con gente que trabaja en otro país, porque la verdad que los desafíos son comunes y las soluciones pueden también ser interesantes y trasladables de un país a otro. Entonces, la verdad que me da mucha emoción darles la bienvenida. Sé que hay gente conectada desde todo el mundo, desde Mendoza, ahí vi, que es donde también yo vengo, también soy mendocina, hasta México y toda la región. Así que la verdad que me da mucha emoción darles la bienvenida. Los invito a que realmente participen en esta comunidad de práctica, con estos ciclos de tutorías, que se anoten en la plataforma Coincide para poder estar en contacto con todos los colegas que han pasado en estos cursos, y que realmente eso va a ser lo más rico de este proyecto, y que van a llevar a lo largo del tiempo ese contacto con toda la gente en la región que están trabajando en los mismos temas que ustedes trabajan y son una fuente muy rica de colaboración. Así que los invito a que se conecten, que participen y bueno, y que estén muy activos, y que ustedes den tanto a la comunidad como puedan sacar de esta comunidad de práctica. Así que les doy la bienvenida. Y bueno, y empezamos entonces con este primer ciclo de tutorías colaborativas.
Les voy a presentar a nuestra primera presentadora. Javier ya les dio una pequeña presentación, Rebeca Anijovic. Ella tiene un máster en formación de formadores de la Universidad de Buenos Aires, también Argentina. Es profesora titular interina de la Cátedra Observación y Prácticas de la Enseñanza en el Profesorado de la Universidad de Buenos Aires. Es asesora pedagógica en escuelas en Chile, en Colombia, en Uruguay y en Brasil, así que en varios de los países de donde ustedes vienen. Y también es coautora de diversos libros, entre ellos el libro que vamos a estar probablemente tratando hoy, que se llama Gestionar una escuela con aulas heterogéneas. Entonces, sin más, te doy la palabra, Rebeca. Estamos muy contentos de escucharte y ver qué nos cuentas hoy en esta clase. Hola, buenos días a todas, a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Solo voy a necesitar que me permitan compartir pantalla. Ahí está, perfecto. Así puedo compartir con ustedes la presentación. Yo particularmente voy a, en función del pedido y del desafío de este encuentro, que considero muy valioso, esta posibilidad de conectar distintos países y compartir distintas prácticas, que es algo que hemos visto con mucha satisfacción en medio de la pandemia, ¿no? Toda esta posibilidad de atravesar fronteras y contarnos unos a otros qué cosas nos están funcionando, qué problemas compartimos. Y particularmente me voy a enfocar en el tema de las aulas heterogéneas, iniciando con estas dos ideas centrales. La primera es que todas las aulas son heterogéneas, ya no podemos hablar más como hace años decíamos, bueno, me tocó a mí un grupo muy heterogéneo, ¿no? Hoy la conformación de todas las aulas y el reconocimiento de que adentro de cada aula cada niño es diferente, y este concepto de heterogeneidad no está dado por una necesidad educativa especial, sino por la diversidad de quienes somos los seres humanos, y cómo estas diferencias pueden ser atendidas adentro de las aulas. Y la segunda cuestión, que refiere un poco al encuentro de hoy, es de alguna manera la construcción de lo común, o sea, cómo logramos con esa diversidad de estudiantes que tenemos adentro de un aula, la construcción de lo común como ciudadanos de un país, la construcción de lo común en términos de la conformación de una sociedad democrática, y al mismo tiempo la atención a cada uno de los estudiantes. Y esto es un desafío que tenemos. ¿En qué marco planteo esto hoy? Y no me voy a detener, pero simplemente mencionar, varios aspectos Javier recién lo planteó con detalle, con números, con informaciones precisas, las brechas que tenemos hoy sociales, económicas, tecnológicas en Latinoamérica, que estaban también antes de la pandemia. Creo que la pandemia no solamente agudizó en muchas situaciones, sino también mostró muchas de ellas que no se veían tan claramente. Con lo cual nosotros podemos anticipar un aumento en la diversidad de trayectorias escolares, es decir, nos vamos a encontrar en el momento del regreso a la presencialidad o a la modalidad híbrida a la cual regresemos, un aumento de esta diversidad de trayectorias, el recorrido que hizo cada estudiante del modo que pudo, con estas brechas que podemos identificar, y claramente con una importante diferencia entre quien ha podido sostener la continuidad pedagógica a través de plataformas, por tener conectividad, por tener familia que acompañe y demás, y quienes no han tenido esta posibilidad. La interrupción de los hábitos de estudio, Javier lo señalaba con relación al verano, pero y tú también mencionaste la cantidad de meses que ya llevamos donde se ha interrumpido no solamente las cuestiones de aprendizaje, sino también los hábitos de estudio, lo que significa ser estudiante, aprender el hábito, el oficio
de estudiante y por supuesto la interrupción de los vínculos de manera muy importante. La diversidad de impactos emocionales que esta pandemia trae a cada uno de nuestros estudiantes y una tensión que no es nueva tampoco, pero que creo que vuelve a aparecer en los debates entre lo estandarizado y lo diverso. Entonces, para mirar, para poder pensar desde la perspectiva del aula heterogénea, nos apoyamos en algunos conceptos teóricos que nos permiten, en todo caso, poder pensar después en qué estrategias uno podría considerar. Conceptos que no son nuevos, muchos de ellos conceptos teóricos que venimos trabajando hace muchos años, el concepto de zona de desarrollo próximo, ¿no? Esa posibilidad de mirar un poco más en el apoyo que nosotros le hacemos a los estudiantes, por ejemplo, a través de la retroalimentación formativa, en términos de lograr un avance de manera autónoma, esta idea de una mente elástica e ilimitada, no una idea de mente fija con la cual nosotros estamos trabajando, es el concepto de mente elástica, de mente en desarrollo, ¿no? A partir de los aportes de los distintos modos de ser inteligente, las inteligencias múltiples, todos los autores, todos los aportes de la psicología cognitiva mostrando que se aprende a ser inteligente, que somos inteligentes de diferentes maneras, el concepto de andamiaje, el andamiaje tradicionalmente ofrecido por los maestros, por los adultos, pero hoy hablamos de un andamiaje entre pares, del andamiaje a través de distintos artefactos culturales, a través de distintas tecnologías. La importancia y el valor de la pertenencia a un grupo de pares. Y esto viene a la discusión y al debate acerca de si seguir sosteniendo los grupos de escolaridad por edad, si trabajar con otros criterios, pero tenemos que considerar la necesidad de la pertenencia a un grupo. Y entonces después voy a compartir algunas ideas de cómo en todo caso articular diferentes criterios de agrupamiento, ¿no? Bueno, el desarrollo de la autonomía de los estudiantes a través del aprender a aprender, del desarrollo de habilidades metacognitivas, la construcción de sentido. Hoy discutimos más que el concepto de motivación en la enseñanza, cómo le ayudamos a los estudiantes a encontrarle sentido a lo que aprenden. Todo el tema de lo que implica elegir, considerar los intereses. Nosotros venimos de un modelo de escuela homogénea, donde todos hacen lo mismo a la misma hora y al mismo tiempo, y poco espacio para la diversidad de cualquier tipo, desde uso de estrategias, de recursos, intereses de los estudiantes. Entonces, ¿cómo habilitar esta posibilidad de elegir por parte de los estudiantes? Por supuesto que el concepto de evaluación formativa, las políticas de evaluación formativa que están desarrollándose hoy en la región, como soportes teóricos, conceptuales que nos permiten pensar en esta diversidad. Algunas ideas en relación a esta posibilidad de diferenciación, y aquí tomar aportes de distintos autores que ustedes los ven allí, que hacen una propuesta interesante en lo que es la diferenciación diseñada y la diferenciación interaccional o adaptativa, ¿no? La diseñada es aquella que nosotros pensamos antes de encontrarnos con los estudiantes, ¿no? Nuestras propuestas en las aulas de cómo podemos diseñar múltiples apoyos, múltiples modos de acompañamiento, diría en la etapa de planificación, ¿no? Pero después ocurre que nos encontramos con esos estudiantes en el aula. Y entonces estos autores hablan del concepto de esta diferenciación adaptativa, que nosotros la vamos cambiando, vamos modificando sobre la marcha a la medida que vamos interactuando con esos estudiantes, y esos estudiantes nos van mostrando
evidencias de aprendizaje, cómo están avanzando o no, qué dificultades tienen, qué obstáculos están mostrando. Entonces, mirando, y a mí me gusta ir con ejemplos concretos que se puedan pensar en el aula, bajo la idea de diversidad de recorridos. Entonces, pondría como ejemplo esta idea de el grupo de pertenencia, y grupos diferentes. Mira, si me permiten, voy a mostrarles esta diversidad de recorridos, pero después les voy a mostrar en gráfico, ¿no?, cómo es posible pensar esto, porque siempre las imágenes nos ayudan. Pienso en diversidad de recorridos y puedo pensar en diversidad de recorridos temáticos. Entonces puedo tener un tema, por supuesto, que es común a todos los estudiantes, y ahí vuelvo a la idea de lo común, pero sobre ese tema común, como puede ser la contaminación ambiental hoy o el cambio climático, puedo tener subtemas vinculados a los intereses de los estudiantes. Entonces, elijo un tronco común, que sería aquellos aprendizajes obligatorios y comunes para todos los estudiantes, pero a partir de allí puedo ramificar subtemas, digamos, vinculados al tema central, donde los estudiantes pueden elegir. Y esa elección está bien vinculada a sus intereses. Puedo diversificar el trabajo con fuentes de información, puedo ofrecer diversidad de fuentes de información y los estudiantes pueden elegir con qué fuentes de información trabajar. Puedo diversificar el tipo de tareas que ofrezco y los criterios para definir las tareas pueden ser múltiples. Algunas tareas pueden tener que ver con niveles diferentes de los estudiantes, pero otras tareas nuevamente vinculadas a los intereses. Puedo diversificar recursos físicos, virtuales, con los que los estudiantes van a trabajar. Puedo diversificar producciones finales. Frente a un proyecto de cambio climático, puedo proponerles a los estudiantes quien quiere finalizar el proyecto y mostrar sus aprendizajes a través de un video que sirva a la comunidad. Puede ser a través de una propuesta concreta de cómo mejorar el cuidado del medio ambiente en la escuela. Es decir, puedo ofrecer producciones finales diferentes. En los modos de agrupamiento sostengo la idea de un grupo de pertenencia, que en general está dado por el grupo de edad, y múltiples otros grupos secundarios, digamos, donde el estudiante puede ir rotando de acuerdo con distintos criterios, y uno de ellos, por supuesto, puede ser el nivel de aprendizaje que ese estudiante logró, pero que de ninguna manera sea ese su grupo de pertenencia, porque hay muchísima investigación mostrando que cuando un estudiante permanece sistemáticamente en un grupo de bajo nivel, difícilmente sale de ese bajo nivel, por la cuestión de la estigmatización, del etiquetamiento. Por supuesto puedo diversificar, y esto pensando en 2021, esto que nos va a suceder, probablemente una modalidad híbrida, con lo cual vamos a tener que pensar en los criterios de agrupamiento para modalidad presencial, pero también para modalidad virtual, sincrónica o asincrónica. Bueno, en qué momentos, si va a haber burbujas de 10 estudiantes, en qué momento definimos que están todos juntos, y tal vez es en la modalidad virtual y sincrónica. Bueno, todas decisiones que nos van a llevar a esta diversidad de recorridos. Y tal vez la imagen para compartir es esta, ¿no? La imagen de autopistas, donde hay un camino central que sería lo común a todos nosotros, pero hay múltiples otros caminos alternativos que son complementarios, que nos ayudan a avanzar hacia donde queremos llegar. Entonces fíjense en este ejemplo, y esto lo estamos usando en estos momentos con muchas instituciones que están de alguna manera intentando diseñar este 2021 con escenarios posibles. No tenemos respuestas seguras, pero sí con escenarios posibles, donde en la línea naranja sería ese recorrido común a todos los estudiantes,
y esas salidas o caminos paralelos que nos proponen las autopistas podrían ser esta idea de grupos flexibles con distintas características que tengan estos grupos flexibles. A modo de ejemplo de también cómo podemos intervenir estas posibilidades, esta diversidad de agrupamientos, tenemos propuestas que ya están funcionando en el mundo, digo, antes de la pandemia, tutoría entre pares, el aprendizaje entre pares, con proyectos en México, por ejemplo, tienen un maravilloso proyecto de tutoría entre pares en niños de escuela primaria, y es maravilloso cómo eso sucede. Sabemos que los niños aprenden muchísimo más y mejor de sus pares en muchas situaciones que de los adultos. Toda la idea de agrupamientos flexibles, ¿no? Discutir flexibilidad, ¿en qué vamos a flexibilizar para pensar los agrupamientos? Los grupos interactivos con distintos maestros, con distintos adultos o distintos estudiantes mayores enseñando a estudiantes menores. Todo lo que es aprendizaje por desafíos, por proyectos, por problemas, que son estrategias que nos permiten diversificar, porque si bien hay un problema común o un proyecto común en el que trabajar, los mejores proyectos, y en el mundo ya hace un tiempo que se viene trabajando con esa estrategia del aprendizaje basado en proyectos, pero hay distintas maneras de entender, y hay propuestas de proyectos que cuando el maestro los plantea, el proyecto está definido del inicio al final, y ahí no hay ninguna posibilidad de diversificar. Pero si el proyecto es abierto, quiero decir que yo sé el inicio, sé el propósito, pero no sé exactamente cómo va a suceder ese proyecto justamente por el alto protagonismo que quisiera que tengan los estudiantes. Y ahí los estudiantes son diversos y tienen diversidad de intereses, de modos de aprender, de recursos, estrategias. Y por supuesto también un concepto también de hace muchos años de nuestra pedagoga argentina Alicia Camillioni, que toma el concepto de planificación remedial, donde también nosotros, identificando debilidades de los estudiantes o estándares u objetivos o metas no alcanzadas, uno hace lo que se llama una planificación remedial, pero la hace eventualmente para ese momento, para ese grupo, y no necesariamente ese grupo se constituye o sigue formando ese grupo original de vínculos de pertenencia de los estudiantes. Y también compartir un instrumento que también estamos usando ahora para identificar dónde está cada estudiante, porque les decía que las trayectorias han sido y siguen siendo muy diversas, y entonces estamos armando sencillamente con algunas herramientas de poder identificar el nombre del estudiante, cuál fue su condición de escolarización, estuvo conectado, no estuvo conectado, qué posibilidades de apoyo tuvo de su familia, de recibir material, etcétera, qué ha logrado y qué dificultades hemos identificado, qué medios y modos hemos utilizado de retroalimentación, y entonces aquí empezar a sumar, a conversar en equipo, en las instituciones educativas, planes de acción 2021, como verán aquí, individualizado, que por supuesto después se conformarán grupos de acuerdo con estas identificaciones de logros, dificultades y de condiciones de escolarización. Solo a modo de ejemplos traje estas ideas porque me parece que cuando uno trabaja en términos de la diversidad, no es simplemente algo declarativo, sino hay que ir sumando, acercando diversidad de estrategias, pensando en el aula, porque es allí donde sucede, digo, no importa si el aula es presencial o virtual o cómo va a suceder en el 2021, pero allí vamos a poner en juego esta idea de diversidad. Mi intención con este aporte es poder abrir, aportar conceptos, ideas para poder discutir cuando pensemos en la nivelación, en qué estamos pensando
cómo agrupamos, quién agrupamos y cómo consideramos algunas de estas cuestiones que son de preocupación para lograr que todos nuestros niños y niñas de la región sigan aprendiendo más y mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rebeca. Súper interesante, me pareció genial la foto de las autopistas con ese tronco común y todos llegando a ese tronco común de diferentes maneras y cada uno con su propia trayectoria de aprendizaje. Me pareció genial ese concepto, creo que esa va a ser una de las ideas que va a quedar más presente en esta presentación. Así que muchísimas gracias. Rebeca nos presentó este concepto, este marco conceptual de cómo empezar a pensar en la diversidad del aula. Y quizás antes de introducir la próxima presentación decirles que estoy tomando nota de todas las preguntas que están poniendo en el chat, así que los invito a que las vayan poniendo ahí, yo después las juntaré o los invito a hacer las preguntas o yo resumiré las preguntas y se las hacemos a los presentadores, así que los invito a que sigan poniendo preguntas en el chat. Pasamos entonces a nuestra segunda presentación. La presentación se llama Teaching at the Right Level in Africa. Nos va a acompañar hoy Devyani Pershat, que es la directora de la Unidad de Colaboraciones Internacionales de Pratham. Y ella apoya a sus socios, o Pratham apoya a sus socios para adaptar y aplicar las innovaciones de esta organización a otros contextos fuera de la India. Devyani nos acompaña desde la India, son casi las 8:30 de la noche ahí, así que muchas gracias por estar con nosotros, Devyani. Contarles que como parte de la iniciativa de Teaching at the Right Level en África, esta iniciativa se centra en el África subsahariana y Devyani lidera la estrategia y los enfoques técnicos, además de gestionar las relaciones con los socios de esta organización en varios otros países. Devyani también apoya las relaciones con los donantes, la gestión de las subvenciones, la supervisión estratégica en países específicos de África, como puede ser Costa Marfil y Zambia. También maneja comunicaciones en Pratham desde el 2013, cuando se unió a Pratham, y claramente tiene una experiencia muy larga en esta organización y queremos escuchar de ella. Creo que la experiencia que nos va a traer, y eso creo que puede ser algo muy relevante para esta comunidad de práctica. Nosotros nos vamos a conectar entre los colegas de la región, pero es bien interesante también ver qué está pasando fuera de América Latina y del Caribe y ver si algunas de estas experiencias se pueden traer a la región y pueden ser relevantes. Así que con eso los dejo con Devyani, que nos va a presentar. De nuevo los invito a que sigan haciendo las preguntas en el chat y yo estaré tomando nota. Devyani, te paso la palabra. Muchas gracias, Soledad. Vale. Buenos días a todos. Mi nombre es Devyani y soy de Pratham Education Foundation, una ONG de India. Como Soledad ya ha dicho, dirijo nuestras colaboraciones internacionales y estoy emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Por favor, disculpe mi español porque no hablo con fluidez y no he practicado en más de 8 años. Entonces, hoy les hablaré sobre el enfoque de enseñando en el nivel adecuado o Teaching at the Right Level o TARL. Para mayor facilidad usaré el término TARL para el resto de esta presentación. Desarrollado en India por Pratham, el enfoque TARL tiene como objetivo ayudar a la mayoría de los niños a leer textos sencillos en su idioma local, expresar sus pensamientos tanto de forma oral como por escrito, contar con conocimientos numéricos adecuados de cifras de hasta 2 dígitos y realizar operaciones aritméticas básicas con números hasta 100. Pero demos un paso atrás. ¿Por qué TARL? Ya hemos escuchado algunos de estos desafíos de expertos anteriores. Como ustedes ya sabrán y como la escuchamos hace unos momentos,
Los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al desafío de una enorme variación en los niveles de aprendizaje de los niños. Hay grandes proporciones de niños que no saben leer ni hacer matemáticas básicas. Por ejemplo, en India, solo el 50% de los niños de 5º grado pueden leer texto simple. En el 8º grado, más del 50% de los niños tienen dificultades con las operaciones matemáticas básicas como la división. Incluso en esta situación, los docentes se ven obligados a completar el currículo. Si soy un docente de 5º grado y el 50% de mi clase no sabe leer, ¿a quién debo enseñar y qué debo enseñar? Y en el contexto actual de la pandemia, la situación solo empeorará. En este contexto que se diseñó tal, entonces, a través de una serie de evaluaciones realizadas a lo largo de los años con nuestro socio de investigación JPAL o Poverty Action Lab at MIT, pudimos comprender qué funciona y definir los elementos clave del enfoque TAL. Estos elementos han sido trabajados con el objetivo de conseguir cambios demostrables y visibles, mientras se utilizan los recursos disponibles de forma sencilla y lo más eficientemente posible. Se establecen objetivos claros y alcanzables, como por ejemplo, leer con fluidez, comprender la lectura, poder reconocer números y resolver operaciones. Estos objetivos son fáciles de entender para niños, padres e instructores. El desarrollo de la capacidad de los formadores y los equipos de apoyo es una parte esencial del proceso. El objetivo es formar líderes de práctica que aprendan haciendo a través de sesiones de práctica y capacitar y apoyar aún más a los implementadores. Independientemente de su edad o grado, el punto de partida del programa es conocer el nivel de aprendizaje en el que se encuentran los estudiantes. Para medir el nivel de aprendizaje de los niños se usa la herramienta tipo ASAR para evaluar las habilidades de cada niño en comprensión lectora y matemática. Durante las sesiones de TAL, los niños se agrupan de acuerdo con su nivel de aprendizaje. La cantidad de grupos que se crean dentro de la escuela depende del número de maestros disponibles. Durante las sesiones de TAL se combina una variedad de actividades para maximizar el aprendizaje. Algunas de estas actividades son similares para todo el grupo y algunas actividades son exclusivas para algunos grupos. Las actividades se llevan a cabo en plena clase o todo el grupo, en pequeños grupos e individualmente con los niños. Se necesitan, claro, materiales apropiados para apoyar el proceso de aprendizaje. Dentro de los materiales que se utilizan en las sesiones de TAL, se cuentan con materiales para los docentes, para toda la clase y para cada niño. Estos materiales son de bajo gasto, simples y están adecuados al contexto de la escuela. Se establece una sólida estructura de mentoría y monitoreo para brindar apoyo in situ a los maestros, discutir los desafíos en la implementación, incorporar mejoras durante la implementación y planificar siguientes pasos. Y también se usa la herramienta tipo ASAR para medir el progreso en niveles de aprendizaje de los estudiantes. Esto ayuda a revisar las metas y también informar cualquier cambio necesario en la implementación.
Echemos un vistazo a la herramienta para comprender mejor los objetivos y la medición de tal. La evaluación comienza generalmente desde el nivel de párrafo. Si un niño es capaz de leer el párrafo con fluidez, pasamos al nivel de la historia. Si un niño no puede leer el párrafo, pasamos al nivel de palabras. Y así, se marca al niño en el nivel más alto que puede leer. Como puede ver, esta herramienta es simple, fácil de entender y está directamente relacionada con los objetivos de TAL. También se utilizan evaluaciones similares en matemáticas. Y a partir de aquí comienza la magia de TAL. TAL se desarrolla en el aula a través de estos sencillos pasos. Empezamos con, como la ves, como una evaluación individual, simple para agrupar a los niños de grados 3, 4 y 5 por nivel y no por grado. Los grupos de niños se hacen de acuerdo con la evaluación básica, se asignan maestros disponibles o instructores para facilitar actividades de grupo fáciles de hacer y para guiar el trabajo de los niños. Para cada grupo hay un conjunto de actividades simples y materiales apropiados para su nivel. Los niños aprenden en grupo y también individualmente. Los maestros o instructores hacen actividades con grupos. A medida que los niños progresan, pasan al siguiente grupo. Se utiliza una evaluación simple para seguir similar el progreso de los niños. A lo largo de los años hemos experimentado con muchos modelos diferentes de implementación para TAL. TAL se ha implementado a través de voluntarios, a través de docentes de escuela, en el año escolar o en vacaciones, durante el horario escolar o después. Pero hoy en día dos modelos se utilizan con mayor frecuencia en la India y ahora también en África. El primer modelo, Learning Camps o campamentos de aprendizaje. Los campamentos se llevan a cabo durante periodos de tiempo breves e incluyen actividades de alta intensidad, con una duración de entre 6 y 10 días. Estos campamentos suelen realizarse en escuelas gubernamentales locales, normalmente durante el horario escolar. Pero para que esto sea posible, se negocia con autoridades a nivel local y de aldeas. Los campamentos son dirigidos por un miembro del equipo de Pratham o otra organización y cuentan con la ayuda de voluntarios de la comunidad. Se llevan a cabo unas 3 a 5 veces a lo largo del curso escolar y proporcionan un total de 80 y 100 horas de formación. Los niños de los cursos de 0 a 5 son el objetivo de esta intervención y los agrupa por nivel en lugar de por año. Cada uno de estos grupos cuenta con un instructor, mientras que el miembro de Pratham asume la organización del campo y suele ser responsable de uno de los grupos. Los voluntarios que ha identificado y a los que ha formado trabajan con el resto de grupos bajo su supervisión. Puesto que el campamento tiene una duración de entre 6 y 10 días a la vez, resulta relativamente fácil para los voluntarios aportar este tiempo. A menudo, los profesores de las escuelas gubernamentales también contribuyen con su ayuda. Además de todo esto, los miembros del equipo de Pratham acuden a los hogares de los niños para debatir sobre el progreso de estos con los padres y explicarles la labor que se está llevando a cabo en la escuela. El segundo es el modelo de los programas dirigidos por el gobierno. En general, durante una alianza de este tipo, los miembros del equipo de Pratham o TAL África suelen trabajar estrechamente con las personas del contacto en la administración en todos los aspectos del programa: diseño, preparación, formación, implementación, supervisión, medición, evaluación y análisis. Pero todo el proceso de implementación
es propiedad y está dirigido por el gobierno, incluida actividades de mentoría y monitoreo para brindar apoyo a los docentes. Y luego, los niños aprenden. Aquí puedes ver los resultados. Mejora de 50 puntos porcentuales en lectores de historias durante los campamentos en solo 30 y 40 días de instrucción. Y en Zambia, en 60 días de implementación por parte de los maestros, 30 puntos porcentuales de mejora en la proporción de niños capaces de reconocer números de 3 dígitos. Y tal se está extendiendo, especialmente en África. Hoy estamos apoyando a socios en 10 países africanos para adaptar tal de diferentes maneras a diferentes contextos y pronto en Latinoamérica. Y finalmente, ¿qué hemos aprendido a lo largo de los años? El primer y más importante aprendizaje es ese. Los niños que tienen 8 años y más o que han estado en la escuela durante algunos años aprenden rápidamente a través de este enfoque. Y lo más interesante es que los niños en los niveles más bajos de aprendizaje son los que más se benefician. Nosotros hemos aprendido que tal es lo suficientemente flexible como para adaptarse a diferentes contextos y diferentes modelos de implementación, y sea dentro de la India o en contextos internacionales. Pero es importante dedicar tiempo para centrarse en tal, para que los profesores no se limiten a hacer lo de siempre. Es fácil hacer business as usual, pero es importante dedicar tiempo. Y la asistencia de los niños es importante para asegurar y mantener los logros del aprendizaje. Y aunque hemos aprendido mucho, a medida que avanzamos a nuevos contextos y encontramos nuevos retos, todavía hay mucho que aprender. Entonces, gracias y estaré encantado de responder cualquier pregunta, pero en inglés. Gracias. Bueno, muchas gracias, Deviani. La verdad que tu español es perfecto. Ojalá nosotros pudiéramos hablar otros idiomas también como tú lo estás haciendo, el español. Pues muchísimas gracias, Deviani. La verdad que como les conté, ver experiencias que pasan más allá de América Latina y del Caribe nos ayudan a abrir nuestra visual y qué es lo que está pasando. Y lo interesante de esta experiencia es que ahora vamos a poder escuchar de Felipe sobre una implementación dentro del contexto latinoamericano. Entonces, ahora vamos a escuchar de Felipe que nos va a contar del proyecto Medición Independiente de Aprendizajes, MIA. Entonces, esta va a ser la segunda experiencia que nos va a acompañar. Esta experiencia se está implementando en México. Felipe Evia nos acompaña desde allá. Felipe es doctor en antropología, es profesor de CIESAS Golfo, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, del Sistema Nacional de Investigadores y del Consejo Ciudadano de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Entonces, Felipe nos va a contar ahora cómo se ve un programa de Teaching at the Right Level, parecido a lo que nos presentó Deviani, y cómo se ve en nuestra región. Así que, sin más, te dejo, Felipe, para que nos presentes la experiencia de México. Sí, hola, muchas gracias. Antes que todo, quisiera agradecer sinceramente la invitación. Estar sentado con representantes de Bradham siempre intimida un poco, porque no lo dice Deviani, pero la verdad es que además esto lo hacen en una escala millonaria, no milenaria, ¿no? O sea, trabajan con millones de niños, no con miles de niños en todo el mundo. Entonces realmente es muy impresionante. Y también agradecerle a Suma, ver con alegría cómo va creciendo este proyecto. Yo me acuerdo en algún lejano congreso en el CIS en México, en la Ciudad de México, ustedes presentaron, coincide se lo presentó el doctor Santiago Nieto, una autoridad, perdón, Cueto, Nieto es el mexicano, Santiago Cueto presentó el proyecto y ahora, 2 años después, 3 años después, ya está gigante, así que felicitaciones.
Bueno, lo que yo voy a hacer es explicar un poco, adaptar un poco. Nosotros trabajamos directamente, somos parte de la red PAL. La red PAL es una red internacional que trabaja con diferentes organizaciones, incluyendo Pratham e incluyendo ACER, que son los que desarrollaron estas ideas de Teaching at the Right Level, y nosotros lo aplicamos en México. Nosotros lo aplicamos en México por medio, ¿quiénes somos? Somos una organización, somos un proyecto de investigación que se llama MIA, Medición Independiente de Aprendizaje. Nosotros lo que hacemos, o la misión que tenemos, es mejorar la educación por medio de la innovación, el trabajo colaborativo y la participación ciudadana, y hacemos tres cosas. Por un lado, hacemos evaluaciones ciudadanas de aprendizaje, más o menos aplicamos estos instrumentos que nos presentaron a una muestra representativa de hogares. También llevamos intervenciones basadas en el principio TALT, que ya más o menos son los principios de TALT, que ya Viviane ya nos hizo el favor de dar las grandes pinceladas, y generamos o tratamos de generar esto o transformar esto también en investigación socialmente útil, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en este minuto? Estamos utilizando este modelo para poder generar procesos de nivelación de aprendizajes básicos, ¿no? Por ejemplo, varias preguntas de las que estaban en el chat, aprovechando que no estaba exponiendo yo, preguntaban o tenían dudas respecto a la temporalidad de estos procesos, ¿no? Estos procesos no son temporales. O sea, no es que se cambie la organización escolar a partir del 2021 por niños basados en evidencia, por niños basados en su nivel de aprendizaje, sino que son acciones remediales cortas, de corta duración, que entran y salen, digamos, ¿no? Entonces uno puede planearlas en la escuela, fuera de la escuela, cursos de verano, y después vuelve a la escuela a funcionar tal como siempre ha funcionado, ¿no? Como para, digamos, para que vayan pensando eso cuando estemos presentando lo que hacemos en México. Contexto internacional, ya lo sabemos, antes de la pandemia tenemos brechas de acceso, como lo decía Javier, presentaron recién el proyecto GEM la semana pasada, donde justamente se analiza no solo las brechas de acceso en términos de nivel socioeconómico, sino que un montón de brechas de acceso y de deficiencias de equidad en nuestro continente. Solo anunciar aquí que después de la pandemia, como diría Leo Maslía, la mano viene pesada, ¿no? O sea, estamos esperando, ya en México se estima que más del 10% de niños en educación básica dejaron de inscribirse en este nuevo ciclo escolar que comenzamos en septiembre, ¿no? Entonces, la posibilidad de que aumente la exclusión y aumenten los niños fuera de la escuela es real, ¿no? Y el otro tema fuerte es lo que nosotros definimos rezago de aprendizaje, que en otros lados le llaman pobreza de aprendizajes, etcétera, pero que es esta cosa o esta situación donde los niños van a la escuela, pero aún yendo a la escuela no aprenden lo necesario, lo mínimo como para seguir su trayectoria escolar, ¿no? Estos son datos de TERCE, son datos de UNESCO, que muestran que en tercero primaria todavía un 40% de niños en América Latina y un 47% no tenían el aprendizaje básico necesario como para seguir estudiando más adelante y para continuar una trayectoria relativamente exitosa. Eso produce, lo que ya decía también Viviane, que en un salón de clases de quinto, sexto primaria, los maestros saben que hay niños que van a pasar de panzazo, que van a pasar nada más por ahí, y otros niños que se les puede hacer, que realmente pueden atender, ¿no? Nosotros en México, por ejemplo, preguntamos con los instrumentos que presentó Viviane, y podemos ver que en tercero primaria, por ejemplo, solo el 47% pudo leer la historia y solo el 32% pudo responder adecuadamente a la comprensión. Pero ese problema se va acompañando el rezago de aprendizaje a lo largo del tiempo, ¿no? En sexto primaria todavía un 34% de niños tenían problemas para comprender una historia muy simple, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros estamos pasando historia de México, cuando estamos pasando educación cívica, cuando estamos pasando geografía, cuando estamos pasando química, y necesitamos comprensión lectora, pues ahí vamos viendo que un grupo grande de niños no tiene ni siquiera estas herramientas básicas para seguir avanzando. Por lo tanto, la idea es cómo enfrentar este rezago, ¿no? Y nosotros creemos que utilizando el modelo TALT puede ser una buena idea para poder nivelar en parte este aprendizaje, no para transformar la escuela en escuelas TALT, sino que para justamente entrar y poder trabajar con estos niños en zonas rurales, en zonas multigrado, en zonas de privadas, pero también en zonas, en ciudades, también en los centros comunitarios, también en zonas, porque el rezago de aprendizaje es generalizado, no está solo ubicado en escuelas pobres, digamos, ¿no? También en escuelas ricas y en escuelas de clase media, en escuelas urbanas encontramos este rezago de aprendizaje. ¿Cuáles son los tres principios que nosotros nos quedamos con el sistema TALT, ¿no? En primer lugar, la contextualización. Son procesos altamente contextualizados. Nosotros partimos del reconocimiento de los aprendizajes que los niños tienen, ¿no?
Y tratamos entonces de generar actividades contextualizadas al nivel de aprendizaje específico. Nosotros no trabajamos, obviamente, si bien aplicamos estos instrumentos entre tercero de primaria y tercero de preparatoria, digamos, nosotros trabajamos el sistema TAL justamente con un grupo de niños entre tercero y sexto de primaria, ¿no? Lo que en otros países se llama la primaria alta o algo por el estilo, donde se supone que ya tienen estos aprendizajes asegurados por la escuela, pero que por diferentes razones no están asegurados. Entonces trabajamos específicamente con ellos. El segundo punto, el segundo principio pedagógico es el de la participación. Nosotros rescatamos la importancia del trabajo colectivo y el involucramiento entre pares y con docentes, ¿no? O sea, nosotros esto no es un programa paralelo al docente, sino que de hecho donde mejor resultado tenemos es cuando los docentes trabajan, ¿no? Y cuando los docentes trabajan justamente en esta lógica de no hacer lo de siempre, sino tratar de pensar una forma diferente. Y el tercer principio es el monitoreo, ¿no? Nosotros estamos monitoreando constantemente con herramientas muy simples, que por tiempo no los puedo presentar, pero que son tan simples como las que presentó Deviani, para ver justamente si vamos avanzando en esos avances. Ojo, estos cursos TAL están pensados para asegurar aprendizajes básicos, mínimos, no están pensados para asegurar aprendizajes esperados curricularmente, ¿no? O sea, nosotros no utilizamos el sistema TAL para que un niño de sexto de primaria llegue a lo que dice la currícula mexicana que tiene que llegar el niño de sexto de primaria. Nosotros utilizamos el sistema TAL para que un niño de sexto de primaria pueda leer, pueda comprender lo que lea, pueda sumar, multiplicar y dividir, ¿no? Y resolver estos problemas cotidianos que utilizan esto. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Nosotros agrupamos a los niños por nivel de aprendizaje alcanzado. Entonces hacemos una medición inicial. Piensen cursos de inglés, ¿no? Seguramente muchos de ustedes han ido a cursos de inglés, les hacen una evaluación diagnóstica donde les dicen usted está en el nivel 1 o en el nivel 3 o en el nivel 5. Después establecemos actividades específicas para cada nivel por medio de actividades colectivas, pero también con actividades individuales. MIA ha manualizado y ha desarrollado una serie de cartas descriptivas para que los docentes, para que los facilitadores conozcan qué tienen que hacer en cada sesión con cada nivel de aprendizaje. Y finalmente hacemos mediciones finales para evaluar a los estudiantes, pero sobre todo para retroalimentar a los estudiantes y a sus familias sobre los avances, ¿no? Esa parte nos parece muy importante. Nosotros en el proyecto MIA hemos desarrollado, así como decía Deviani, varias rutas. Nosotros hemos desarrollado 4 rutas, una ruta escolar, trabajando en turno, una ruta extraescolar, trabajando con organizaciones sociales, una ruta escolar, trabajando con lo que se llama en México clubes de autonomía curricular, y cursos de verano, donde trabajamos principalmente con municipios, ¿no? O sea, en verano los municipios se acercan con nosotros y trabajamos cursos de verano que tienen mucho de recreativo, pero también están orientados a fomentar estos aprendizajes. Y en cada grupo nosotros hacemos una prueba diagnóstica y seleccionamos o clasificamos a los niños que comienzan para estas actividades en tres niveles: principiante, elemental y básico, ¿no? Y en cada nivel enfocamos las actividades que hay que hacer para cada uno, y como dice Deviani, en algunos casos colectivamente, en algunos casos más trabajando por grupo, ¿no? Este resultado en África y en Asia ha sido ampliamente analizado y demostrado, ¿no? Los premios Nobel de Economía del MIT hace un año atrás justamente se dedican a hacer este tipo de evaluaciones. Nosotros en México hemos hecho evaluaciones pre y post con lo que estamos trabajando. Estamos trabajando alrededor, en México hemos trabajado como con 15.000 niños ya en este proyecto, pero para la parte esta de evaluación hemos trabajado alrededor de con 5.000 niños, y vemos que cuando comparamos las medias pre con las medias post, en cada una de estas como rutas, tenemos ganancia de aprendizajes tanto en lectura como en matemáticas, ¿no? Entonces, también nosotros consideramos, y esto es importante para los que están tomando decisiones, que es una intervención relativamente o bastante costo efectiva, ¿no? Nosotros más o menos gastamos por grupo de 20 niños alrededor de $450, $460, ¿no? Entonces esto quiere decir que más o menos por niño estamos gastando como entre 25, alrededor de $25 por niño, ¿no? Entonces esto lo trabajamos con organizaciones sociales, con agencias gubernamentales, pero también con municipios. Por ejemplo, tenemos un convenio con el municipio de Jalapa, tenemos varios convenios con otros municipios grandes, donde estamos llevando a cabo estas intervenciones extraescolares, también en bibliotecas, en centros comunitarios, en clubes de rotarios, etc., ¿no? ¿Qué hemos aprendido? La verdad es que en nuestra experiencia,
mexicana, veracruzana, jarocha, muy contextualizada en nuestros procesos, pues, hemos aprendido que estos cursos remediales basados en este principio son efectivos para lo que están pensados, no son efectivos para aumentar en 40 puntos PISA, ¿no? Pero sí son efectivos para poder lograr de que los niños que no podían restar, después de 3 semanas puedan restar, ¿no? Y si tenemos asegurados esos aprendizajes básicos en segundo, tercero, ya puedan entonces en quinto, sexto dedicarse a fracciones o dedicarse a las cosas que la currícula mexicana dice respecto a eso. Y nosotros creemos también que el cierre de escuelas hace muy urgente contar con herramientas diagnósticas simples que permitan entonces hacer estos cursos y permitan aprovechar la experiencia de los docentes para trabajar con estos cursos. Entonces estos cursos, como requieren también la realización de pruebas de aprendizaje muy simples y muy fáciles de aplicar, también pueden funcionar y pueden ser muy útiles para que los docentes, para que las comunidades educativas, para que los papás podamos entender entonces, después de la pandemia, después de este maremoto, de este tsunami, digamos, de actividad rarísima que estamos viendo en las casas, ¿qué pasa con estos aprendizajes básicos, ¿no? Ya con esto termino, me terminé mi tiempo y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Felipe. Súper interesante y la verdad que me parece que funcionó muy bien el tener el ejemplo de una implementación y una aplicación específica para el caso de América Latina y el Caribe. Así que muchísimas gracias. Pues, si les parece, voy a pasar directamente a las preguntas de ustedes. Yo tengo todavía muchas preguntas que hacerles, pero me las voy a guardar y de hecho, si no llegamos a responder a todas las preguntas que ustedes tienen, nuevamente los invito a que participen en Coincide, en la plataforma de Coincide, donde también ahí van a poder interactuar entre ustedes, comunicarse sobre estos temas y también poder llegar a estos expertos donde estas preguntas pueden llegarles a través de la plataforma Coincide. Así que los invito a que exploren Coincide. Pero volviendo a las presentaciones, estuve agrupando varias preguntas que están alrededor de los docentes. Creo que ahí hay una serie de preguntas bien importantes que gustaría hacerles a ustedes y ver cómo lo están afrontando. Varios de los colegas y de las personas que están participando preguntan sobre el desafío de la formación docente, de cuál debería ser el perfil adecuado para un docente o cuáles habilidades debería encontrar el docente para poder implementar estrategias de diversificación dentro del aula, como lo presentó Rebeca, o inclusive complementar lo que está pasando en el aula, como lo presentaron Deviani y Felipe. Entonces, quizás les voy a dar la palabra a cada uno de ustedes para que nos cuenten desde su perspectiva cómo debe ser el rol del docente en el aula o de los facilitadores o tutores que tienen en Teaching at the Right Level. Entonces, Rebeca, si te parece, empezamos contigo. Bueno, en principio tomaría la primera idea de la formación inicial de los maestros, que ahí tenemos una llave, me parece muy importante para en esos procesos de formación ver cómo incluir todas estas ideas de diversidad, no solamente los proyectos, ¿no? Porque los proyectos pueden ir variando, sino salir de esa concepción homogénea en la formación docente. Entonces, me parece que en todos los institutos de formación docente, en las universidades donde se está formando docentes, las propuestas de formación siguen siendo en general propuestas homogéneas. O sea, un docente parado al frente de la clase diciendo cómo habría que hacer la clase. Por supuesto, no lo quiero generalizar, pero me parece que ahí tenemos una llave muy importante que es desafiar las propuestas de formación docente atendiendo a la diversidad. Y por supuesto, después lo podemos hacer con los docentes que ya están trabajando, pero hay una fuerte idea asociando la diversidad a la dificultad, ¿no? A esta idea de que lo diverso es lo diferente y lo que tiene problemas. Y me parece que hay, cambiar esa concepción no es un problema de técnicas, no es un problema de programas, un problema de concepción profunda acerca de qué es enseñar, qué es aprender, y entonces qué estrategias de formación docente. Me parece que ahí tenemos una clave muy importante y no dejaría fuera a las familias, digamos, porque las familias también tienen esta idea de que si mi hijo tiene algún problema, que si mi hijo va a este grupo o si mi hijo va a este programa, tiene un problema, ¿no? Y
y la diversidad, no, digamos, desde el enfoque y la perspectiva que la estamos mirando en el mundo hoy, no tiene que ver necesariamente con un problema, sino tiene que ver con todas las diferencias que nos diferencian entre nosotros. Entonces digo, nosotros hemos visto ahora en la pandemia que hubo que hacer mucho trabajo de orientación con las familias, ¿no? Hubo que cambiar las alianzas con las familias. Entonces digo, no es la pregunta no es sobre las familias, pero digo, me parece que así como tenemos que desafiar la formación docente, tenemos que también trabajar con las familias, concientizar sobre lo que significa la diversidad. Esa sería la primera aproximación de respuesta. Muchas gracias, Rebeca. Y de hecho combinaste la primera pregunta con la segunda que tenía, que era el rol de los padres, que también había hecho, así que nos salió perfecto. No sé si pasamos entonces ahora con Devyani. Devyani, did you understand my question? It was about teacher training and what is the role of teachers and what skills they need to have to be able to implement the program. I don't know if you want to answer in English or in Spanish, and then I can try to translate. I've put my answer in the chat Okay. in Spanish, but you know, as I think we all know, the teacher is very important, and in many cases, especially in the African context, the teachers themselves don't have the basic reading and math skills. So that's why this process of capacity building and practical training, you know, where the teachers are doing it themselves, is very, very important. However, we've also tried in teaching at the right level to make the process more about facilitation rather than teaching. So you design activities in a way where children are learning in groups, they're learning themselves. So as a result, the teacher and the children are having fun, you know, as opposed to making it more of a burden on the teachers. So I guess in addition to everything that Rebecca said, I would like to add that. Thank you, Devyani. Muchas gracias. Y sí, como dijo Devyani, la respuesta está en español aquí. Si la ven en el chat, lo que nos acaba de decir en inglés está escrito aquí en el chat, así que los invito a que lo puedan leer ahí, mientras Felipe también nos cuenta su respuesta, su aproximación, tanto de los docentes, y ya que estamos, Felipe, también si nos cuentas un poco del rol de la familia y los padres, ya que Rebeca también lo puso sobre la mesa. Sí, a ver, nosotros con los docentes, nosotros intentamos, en el proyecto mío hemos intentado trabajar, y así desde ya varios años, con formación inicial, trabajando directamente con las escuelas formadoras, con las escuelas normales, digamos, ¿no? Nosotros, una de las partes que les decía que hacíamos como mía eran evaluaciones ciudadanas de aprendizaje, donde vamos a los hogares, y en los hogares entrevistamos a todos los niños, vayan o no vayan a la escuela, sobre estos niveles básicos de aprendizaje. Muchísimos de nuestros voluntarios, en Veracruz, en Tabasco, en Campeche, en Quintana Roo, en Yucatán, que es donde trabajamos nosotros, muchísimos son profesores o estudiantes de profesores, ¿no? O sea, son normalistas que les parece muy interesante poder ir a las escuelas para conocer los contextos donde donde viven y donde interactúan sus futuros estudiantes, ¿no? Entonces esa parte les motiva mucho, y como trabajamos mucho fuera de la escuela, también esa parte es muy motivante como para ellos, ¿no? Hemos tenido problemas y limitaciones fuertes. Por ejemplo, nosotros hemos intentado varias veces intentar de que las prácticas profesionales que hacen los estudiantes normalistas puedan abrirse como opción de práctica profesional, trabajar con estos grupos dentro y fuera de las escuelas, ¿no? Y las escuelas normales nomás nos dicen que sí, cómo no, pero jamás nos dicen, o sea, no hemos tenido hasta ahora un resultado exitoso de que estudiantes de normalistas puedan llevar sus prácticas profesionales, no solo, pero también a este tipo de acciones más allá que están fuera de la escuela, aunque sean educativas, ¿no? Y también trabajamos muy de cerca con toda la formación de escuela multigrado. En México, como ustedes posiblemente saben, tenemos una enorme cantidad de escuelas multigrado. El 43% de nuestras escuelas son multigrado, ya sea unidocente, bidocente, tridocente. No atendemos a esa cantidad de niños, ¿no? Son escuelas muy chiquitas, ¿no? La escuela unitaria es la norma. Pero sí tenemos una excepción muy grande con escuelas multigrado, y entonces estamos trabajando. Consideramos que este modelo puede ser muy útil para las escuelas multigrado, porque justamente ya en la vida real y empírica se mezclan los niños de diferentes edades. Entonces, más que trabajar
los de la derecha en segundo y tercero y los de la izquierda en cuarto y quinto de primaria, tratamos de unirnos, ¿no? Y con ello estamos trabajando justamente. La otra en educación continua, en formación continua, nosotros trabajamos muchísimo con voluntarios, ¿no? Nosotros tenemos también, imagino, no es el único caso el de México, sino en América Latina, estamos con este famoso bono demográfico, ¿no? Donde tenemos muchísimos jóvenes que a su vez encuentran muy pocas oportunidades laborales, ¿no? Entonces estamos en las zonas rurales, en las colonias mexicanas, hay muchísimos chavos que han terminado la prepa, o que están estudiando, o que están estudiando a distancia, o que están esperando entrar y no logran entrar, y que están en ese proceso y que les resulta atractivo trabajar con nosotros. Muchas veces reciben una beca, pero es una beca realmente, eso, de $120 por todo el proceso, digamos. Es para que no salga de su dinero, de su bolsa, pagar el camión y comer ese día, digamos. No reciben un pago. Pero también están muy interesados en poder retribuir de alguna forma el tema de la educación. O sea, hay una motivación por trabajar con facilitadores. Ahora, evidentemente, estos facilitadores, para que funcione, tenemos un proceso muy amplio y muy importante de selección de facilitadores y de capacitación. Nosotros gastamos una buena cantidad de tiempo, invertimos una buena cantidad de tiempo y no menor de recursos en capacitar a estas personas para que puedan efectivamente llevar a cabo, y un sistema de monitoreo muy cercano para que se puedan llevar a cabo estas acciones, ¿no? Y por último, y creo que también aquí los padres son importantes, y trato de responder la segunda pregunta. Nosotros a lo largo del tiempo nos hemos confirmado realmente que en la medida en que los papás, los maestros y los niños entendemos cuál es el problema, es mucho más fácil atender ese problema, ¿no? Y entonces, cuando nosotros mostramos, cuando los niños entienden que el problema no es que no sepan matemáticas, sino es que se les dificulta la resta, ¿no? Y que pueden aprender a restar, y que aprenden a restar, y después de restar ya pueden seguir su vida restando, digamos. Ese tipo de pequeños pasos creo que hace que los docentes y los papás se interesen y sea mucho más fácil entender esto, que el foco no estamos en aprendizajes esperados. Nosotros hacemos infinitamente menos de lo que hace la escuela. No competimos con la escuela, ¿no? Sino lo que nosotros queremos justamente es poder nivelar esos aprendizajes básicos para que la escuela pueda potenciar esos aprendizajes, ¿no? Y que los niños de quinto, sexto, primero de secundaria no se queden fuera de esta oportunidad porque no saben restar, ¿no? Esa es como la idea. Entonces nosotros trabajamos mucho con los padres. Al comienzo hacemos cuando hacemos la medición inicial, hacemos una reunión con los padres, les damos esos resultados. Muchísimos papás nos funcionan como voluntarios, por ejemplo, para llevar el desayuno a los niños, o se van turnando para darles tamales, o para las cosas que se comen aquí en nuestras zonas. Y después también hacemos al final de la evaluación, o al final de la intervención, hacemos una devolución de la información con los padres, donde vemos en general cómo avanzaron todos los niños, y en particular padre con padre, para ver cómo avanzó su niño, ¿no? Y hacemos evaluaciones de encuesta, digamos, sobre eso, y la verdad es que los papás, en un 80% o más de los casos, dicen, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Cómo podemos seguir trabajando juntos? Porque esto realmente veo que mi chamaco se está aprendiendo, ¿no? Entonces yo creo que ahí esa parte, como de motivar, sobre todo sobre la simpleza de los instrumentos y de los resultados, puede ser fácil traducir para papás con o sin escolarización. Nosotros no trabajamos solo con papás licenciados, trabajamos también con muchísimos papás que no tienen una formación adecuada, digamos, que no terminaron la primaria, etc. Pues, ¿no? Bueno, perdón. Genial, Felipe, buenísimo. Pues bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Sé que han quedado muchísimas preguntas, inclusive hay preguntas sobre cómo se puede implementar este tipo de proyectos en post-pandemia, presencial, híbrido, preguntas específicas de diversidad, no solo asociado a aprendizaje, sino diversidad de culturas, de idiomas en una misma aula o dentro de una misma escuela, diversidad de discapacidad, diversidad, o sea,
la verdad que hay un número infinito de preguntas que están entrando y que son todas muy interesantes y lamentablemente no las podemos atender en este espacio, pero nuevamente los invito a que sigan esta conversación en la plataforma de Coincide. Realmente se ha creado esta comunidad de práctica para que nos pongamos en contacto, para que entre todos, digamos, reflexionemos sobre las propuestas que nos están presentando. Así que, sin más, les quiero agradecer a todos por estar esta hora y media con nosotros. Los voy a dejar ahora con Mar para que les cuente un poco sobre la logística de Coincide y les cuente un poquito más sobre cómo seguir interactuando. Pero antes quiero agradecerle a Rebeca, a Deviani, a Felipe, que tan amorosamente nos han dado su tiempo para presentarnos sus iniciativas. Y ahora ya son parte de la comunidad de práctica, ya que presentaron nuestra primer taller, así que bienvenidos a la comunidad de práctica. Y quiero agradecerles realmente por estar aquí con nosotros, también a Suma y Coincide por ser por llevar adelante esta comunidad de práctica, así que muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los participantes que estuvieron aquí. Pero no se vayan aún porque Mar quiere contarles un par de detalles prácticos sobre cómo participar en Coincide y en la comunidad de práctica. Así que Mar, sin más, los dejo contigo. Así es, muchísimas gracias, de verdad, excelente punto de partida para todas las conversaciones que se vienen. Bueno, lo primero que les queremos hacer llegar es la invitación para inscribirse en esta plataforma www.coincide.org. No se preocupen que a todos y todas las que participaron acá vamos a hacerles llegar la información, los paso a paso para que ustedes se puedan inscribir. Quiero también invitarlos para que sepan y conozcan un poco de la programación que se viene en los próximos días. Lo primero que queremos contarles es que vamos a tener todos los martes de los próximos meses un ciclo de entrevistas sobre liderazgos educativos en tiempos de COVID. El próximo martes vamos a tener nuestra primera entrevista con uno de los participantes de la comunidad de práctica, Pablo Casareto, que es licenciado en comunicación y magíster en educación y que hoy por hoy es el coordinador de proyectos del área de formación del Plan Ceibal en Uruguay. Entonces, les va a llegar también la información para que se sumen en nuestras redes sociales y escuchen esta entrevista. Lo segundo que queremos que les vamos a hacer llegar este contenido y pueden acceder también a través de la plataforma. Es un ciclo de podcast, Voces de la Educación. La primera invitada en este podcast va a ser María de la Paz Peña de Paraguay, en donde estaremos hablando sobre inclusión de la tecnología como medio de aprendizaje y nos va a contar la experiencia de Paraguay Educa. Un poco el enfoque que queremos darle es que ustedes conozcan el mayor número de implementación de diferentes proyectos en toda América Latina y que puedan efectivamente compartir y entrar en contacto con estas personas. También tenemos el próximo jueves la segunda sesión, en donde justo vamos a retomar varias de las preguntas y los puntos de partida que aquí se han hablado, y es pensando la docencia en América Latina y el Caribe, una mirada desde la afectividad. Aquí vamos a tener dos invitados expertos, Gregory Elacqua del BID y el subdirector de Suma, Rafael Carrasco, que también nos estará acompañando, y dos excelentes experiencias de Honduras y México que también se presentarán y que nos contarán, bueno, cómo han abordado esto. Y finalmente, todos los viernes, desde el próximo viernes en adelante, en nuestra plataforma vamos a tener algo que se llama Punto de Encuentro Líderes en Educación. Y es un espacio muy corto, muy casual, en donde vamos a invitar a todos aquellos que quieran entrar y conversar 30 minutos, un espacio de networking en donde, no sé, alguien pueda decir, quiero ahondar en esta temática, en este desafío que tengo, quiero compartirles estas ideas. Y bueno, va a ser un espacio corto en donde vamos a co-construir una agenda colaborativa para llevar las conversaciones, y ahí vamos a esperar que ustedes se conozcan entre sí. Y bueno, eso, muchísimas gracias, y vamos a estar entonces haciéndole llegar a sus respectivos correos toda esta información. Muchísimas gracias por participar. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias y suerte en el fútbol hoy día, los del sur que tienen, creo, jornada. Que ganen más mejor, como dicen. Muchas gracias. Buen día para todos. Que gane Perú. Gracias. Y que gane Perú.
Gracias a todos. Gracias. Gracias. Chao, muchas gracias. Muchísimas gracias. Saludos desde Guatemala. Muchas gracias a todos. Saludos desde Perú. Gracias. Gracias a todos desde Costa Saludos en Rica. Montevideo, que Uruguay. estén muy bien. Muchas gracias, adiós. Saludos desde Argentina. Adiós. Gracias a todos. Gracias desde Argentina. Un abrazo desde Nicaragua. Muchos saludos a todos. Muy agradecido por la iniciativa. Excelente. Gracias. Felicito. Gracias, excelente iniciativa. Saludos desde Colombia. Muchas gracias, saludos desde Haití. Desde Perú, saludos para todos. Muy buenos días desde Argentina, Buenos Aires. Muchas gracias desde Honduras, muy agradecido, fue una excelente presentación, los expositores, agradecida. Gracias, saludos de Brasil. Muchas gracias, hasta luego.